Espíritu Santo, te doy la gloria y la honra. Mi Dios Todopoderoso, toda esta unción, Señor Todopoderoso. Te doy gracias en este día, Señor. La honra y la gloria para ti. Me humillo completamente a ti en este día, Señor. Que los ángeles vengan ascendiendo y descendiendo, Señor. Te doy las riendas a ti, mi Señor Jesús. La honra y la gloria para ti. Y ahora vamos a hablar sobre cuando llegan tiempos difíciles. Y aquí podemos ver en Hechos 9:11. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor. E iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Hay tiempos en la vida que pasamos pruebas y la vida está llena de sufrimiento y es doloroso para todo cristiano. Dios nos da la fortaleza para sobrellevar toda prueba que nos manda el enemigo. Nosotros debemos tener temor de Dios, en otras palabras, respeto, reverencia y ser obediente en todo momento. Siempre debemos ver las necesidades de otras personas antes que las nuestras. Todo tiene un propósito y un plan para enseñarle a otros cristianos lo que aprenderán, y les enseñaremos la palabra. Y aquí podemos ver en Mateo 4:11, 4:1 al versículo 1 al 11. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo le sometiera a tentación. Versículo 2. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. Ahí el enemigo tentó a Jesús porque él estaba ayunando. Y Jesús ahí le dijo, y ahí vamos a ver los próximos versículos. El tentador se le acercó y le propuso: si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Versículo 4. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí Jesús demostró autoridad al enemigo. Ahí está demostrando autoridad. Escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros tenemos autoridad que sale de la boca de nosotros. Dios nos da la autoridad. Está en la palabra de Dios. Ahí está. Para decirle al enemigo dónde tiene que ir. Versículo 5. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie y sobre la parte más alta del templo y le dijo, versículo 6, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Y también está escrito, no pongas a tu prueba a tu Señor tu Dios, le contestó Jesús. Ahí también Jesús le dijo con autoridad. Versículo 8, de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Versículo 9, todo esto te daré si te postras y me adoras. Versículo 10, vete, Satanás, le dijo Jesús, porque está escrito, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y ahí está en la palabra de Dios. Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Aquí está escrito en la palabra. Solamente tú vas a adorar al Señor tu Dios y le sirves al Señor. En el versículo 11. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. ¿A quién le acudió a servir? A Jesús. Cuando estemos pasando por un dolor y por tiempos difíciles, es importante confiar en Dios y saber que Él está siempre con nosotros. Por medio de su alabanza y adoración, su oración llega del tercer cielo. Lo más importante es que cuando nosotros estamos alabando y adorando al Señor,
Él nos llena de sí mismo, nos ayuda. Ahí es que suceden los milagros, ahí es que pasan las cosas, por medio de la alabanza y la adoración. Y aquí podemos ver, y su amor es tan grande, Él siempre nos espera con las manos abiertas. Y aquí podemos ver 2 de Timoteo 3:1. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Siempre debemos recordar que Dios es amor. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. En otras palabras, cuando hay pruebas, cuando uno está pasando por pruebas difíciles y está pasando por momentos difíciles, ahí es que ahí sabemos de qué estamos hechos, en otras palabras. Y aquí voy a leer algo que es muy importante, que tiene que ver con la palabra de Dios, con unos versículos que es muy importante, y es muy importante que lo tomemos en consideración, que está aquí. Versículo 3. Pues ya saben que la prueba de su fe ha sido produce constancia. Versículo 4. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, y para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Versículo 5. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él sabe que se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Si uno tiene preguntas, lo más importante, no se lo pida al hombre, pídaselo a Dios. ¿Por qué? Porque esto contesta la pregunta. Versículo 6. Pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Versículo 7. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Versículo 8. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Versículo 9. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición. El rico pasará como el de la flor. El sol, cuando sale, seca de la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Y esto lo estamos hablando en el capítulo de 2 de Timoteo, capítulo 3. En otras palabras, capítulo 13, versículo 13. Que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no debe ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Quien tienta es el enemigo. Versículo 14. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran o seducen. Versículo 15. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez más, que ha sido consumado, da a luz la muerte. Del pecado da a luz la muerte. Y aquí dice Pablo, porque aquí lo está diciendo Pablo bien clarito. Versículo 16. Mis queridos hermanos, no se engañen. En otras palabras, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y los mejores frutos de su creación. En otras palabras, cuando uno produce buenos frutos, cuando somos la luz del Señor, somos el buen ejemplo del Señor, viene del cielo, viene de Dios, en otras palabras. Y aquí quiero decir algo: Dios es único, digno de toda confianza. Sin embargo, a veces lo culpamos a Él de nuestros problemas, y nosotros somos culpables de nuestros problemas, porque no obedecemos al Señor,
no hacemos las cosas correctas. A veces es el enemigo mismo. Olvidamos que muchas de las cosas que nos suceden son consecuencias de nuestros propios errores, o simple y sencillamente una muestra de que vivimos en un mundo caído e imperfecto. En este mundo tendremos aflicciones, pero debemos seguir confiando en Jesús, porque Él ya venció al mundo. Y esto lo puedes ver en Juan 16:33. Esta es la referencia del versículo. En lugar de permitir que tu dolor o tus temores te dominen y endurezcan tu corazón, acércate más a Dios y lleva tus cargas ante Él. Recuerda que sirves a Dios Todopoderoso, que te ama y te cuida. Nada de lo que te sucede sorprende a Dios, pues estar seguro de que Él tiene control de toda situación. Él tiene control de tu vida. Él te creó. Él tiene control de todo. Él sabe lo que va a pasar de principio a fin. No dudes del poder del Señor. Él sabe todo lo que va a pasar en tu vida. Él sabe todo. Él tiene plan. Él te creó a ti. También es muy importante que guardes tu mente y tu corazón del desánimo y la desesperación. Cuando lleguen los pensamientos derrotistas, echa a mano de la palabra de Dios, afiánzate a la palabra de Dios, porque con la palabra de Dios ahí está todo. Usa la autoridad que Dios te ha dado. Esa fue una de las enseñanzas que el Señor me dio. Usa la autoridad que Dios te ha dado. Reprende esos pensamientos malos. Usa la autoridad de Dios te ha dado. Llena tu mente de sus palabras de vida y abre tu corazón al mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llena. El Espíritu Santo nos enseña. Verás cómo cambia tu perspectiva sobre la situación y cómo comienzas tú sientes una paz cuando te mantienes tu mente y tu corazón llenos de verdad del Señor. En cuanto a los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, y si hay algo que merece alabanza, en esto piensen. Lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí, esto hagan. Y el Dios de paz estará con ustedes. Filipenses, y esto lo puedes ver en Filipenses 4, 8, 9. Ese es el versículo de esto. Y el Espíritu Santo es el consolador. Y esto lo ves en Juan 14, 6. Y esto es mi enseñanza en cuando llegan tiempos difíciles. Todos pasamos por tiempos difíciles. Y en este momento hay mucha gente que está pasando por tiempos difíciles. Y lo más importante en estos momentos es afianzarnos al Señor y confiar en Él. Señor Espíritu Santo, mi Dios Todopoderoso, te doy gracias en estos momentos, Señor. La gloria y la honra para ti, Señor. Que esta enseñanza sea de bendición para todos, Señor. Y mi Señor, te doy gracias. Me humillo a ti completamente, papá. Te doy gracias, papá, Espíritu Santo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.